Gloria a Dios, Dios les bendiga, mis amados. Muy buen día para todos los oyentes. Damos la gloria al Señor por cuán grandes maravillas ha hecho sobre nosotros. Damos gracias al Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestes. Mi nombre es Luis Alfonso Daza y estoy al lado de mi esposa. Darlene Sánchez, Dios les bendiga a todos ustedes, mis amados hermanos. Hoy tenemos el privilegio de poder estar en este tiempo compartiendo con ustedes un tema muy especial, el cual vamos a ir desarrollando conforme la dirección del Espíritu Santo. Así es, como lo dice mi esposa, es una honra, un privilegio el poder estar con ustedes, ser parte de esta programación tan linda. Enviamos unos saluditos, saludamos a todas las personas que están allí amplificándonos en sus radios, en sus celulares, en su televisor, los que están haciendo allí el desayuno. Bueno, está temprano, hoy en la hora de la mañana. Los que están haciendo el desayuno, los que se están preparando para ir al trabajo, los que apenas están saliendo ya de trasnocho, les bendecimos. También saludamos a todas las personas de la penitenciaría, las personas que están allí presas, una palabra de aliento, sigan confiando en el Señor, de que Dios va a hacer un milagro y va a hacer lo imposible posible. Bueno, entramos en materia, vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios. Padre, en el nombre de Jesús, te adoramos, te bendecimos, te damos la gloria, te damos el honor, bendito Rey del cielo. Gracias por esta mañana de bendición, por permitirnos poder compartir contigo, Señor amado, y con todos los oyentes una porción de la palabra. Permítenos conectarnos con el texto, Señor, y que sea de mucha edificación para todos los oyentes. Padre, abre los sentidos espirituales y ayúdanos a desarrollar ese tema, poderoso Dios, que sea de bendición, Señor. Hoy presentamos nuestras vidas como esos instrumentos delante de ti para que esa unción, ese poder, esa bendición baje, Señor amado, a través de nosotros y llegue hasta todos los oyentes y a todos los que necesitan de esa palabra de fe. Gracias, Señor. Amén y amén. Gloria a Dios. Bueno, mis amados hermanos, el tema para el día de hoy es: para el que cree todo le es posible. Y esta es una parte de la palabra de Dios donde muchas veces nos apoyamos, y es interesante ver esta frase que a veces en el cristiano se vuelve como parte de su vocabulario, ¿no? Usted escucha casi a la mayoría de cristianos dice: para el que cree todo le es posible, y es un lema incluso de la misma misión. Está escrito debajo de muchos de los logos, por así decirlo, esa referencia de lo que es el creer y determinar en Dios. Pero la reflexión para hoy es: ¿realmente creemos en el Señor como deberíamos de creer, o se nos ha vuelto este versículo como algo parte de nuestro vocabulario, pero ya en un sentido como más monótono, como algo automático? Así es, algo que se dice por decirlo, porque es, digamos, de la parte de lo que es la palabra cristiana, de lo que se expresa. Pero es bueno, como hijo de Dios, que nosotros pensemos y analicemos lo siguiente: si realmente nosotros estamos creyendo en el Señor. Vamos a ir un momento a la palabra de Dios, a Jeremías 9:24, donde la cita bíblica de hoy, donde vamos a reflexionar, habla de algo muy importante, y vamos a adentrar a ir analizando esta palabra. Dice la palabra de Dios: mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Bueno, aquí en este versículo, amado esposo, vemos 4 puntos muy interesantes. Que la primera palabra dice: mas alábese en esto el que se hubiere de alabar. Y el significado de alabar significa manifestar aprecio o admiración por alguien. Es importante entender que para nosotros poder llegar a creer realmente en el Señor, tenemos que realmente empezar a entender y conocer. Pero antes de llegar a ese entendimiento, ese conocimiento, debemos de empezar a manifestar una admiración por nuestro Señor Jesucristo, que es importante que los cristianos entendamos que nosotros, para poder desarrollar la fe en el Señor, tenemos que realmente desarrollar primero una admiración hacia nuestro Señor. La palabra entender significa saber con perfección algo, y la palabra conocer
significa adquirir conciencia de alguien, tener noción de que existe. Mire que la palabra de Dios nos enseña en esta mañana que Dios nos invita a que realmente lo conozcamos y lo entendamos, cosa que hoy en día muchos de los cristianos realmente no conocen al Señor. O sea, es algo que hoy en día hay tantas doctrinas, tantos conceptos humanos, tantas filosofías, tantas cosas que salen en las redes sociales, hay tanto cristiano confundido que realmente hay muchos que hasta están dudando de creer en el Señor, de su fe, y es importante entender que nosotros tenemos que empezar a conocer, a entender, perdón, al Señor a través de su palabra. ¿Sabías tu esposo cómo empezamos a entender al Señor? Claro que sí, aquí este versículo es importante y aquí dice más, alábese en esto el que hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, coma. Entonces aquí dice que yo soy Jehová que hago misericordia, entenderme y conocerme. Dos palabras que mi esposa acaba de explicar. Dice que yo soy Jehová que hago misericordia, juicio y justicia. Cuando usted y yo analizamos esas tres palabras que dice misericordia, juicio y justicia, eso está describiendo qué es lo que quiere Dios con el ser humano. Dios tiene un deseo con nosotros y es de tener misericordia, de hacer justo juicio y justicia en la tierra, porque esas son las cosas que Dios quiere, dice la palabra del Señor. Dios no es malo, siempre Dios ha querido el bien para ti y para mí, pero a veces nosotros hacemos cosas que no debemos de hacer y nos metemos en situaciones. No es culpa de Dios, es culpa de nosotros porque no entendemos a Dios, no conocemos a Dios. Y dice, alábese el que se ha de alabar. Eso me recuerda a mí cuando uno dice, encuentra con personas que dicen, ve, fulano de tal hizo tal cosa. Y uno dice, no, 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 yo conozco a esa persona y él no diría eso, él no hace eso, no lo haría. En eso uno se puede alabar porque uno puede conocer a alguien y decir, no, esta persona no actúa así, no, él no haría una clase de cosas, no haría esa clase de cosas. Eso es ahí donde uno puede decir, cuando uno entra en intimidad con el Señor y empieza a conocer, le empieza a ser revelado quién es Dios, usted va a saber y a entender cómo Él va a operar y cómo opera Dios con misericordia, con justicia y con juicio, porque esas son las bases del trono de Dios. Justicia y juicio está cimentado el trono de Dios. Amén, así es. Y algo importante es que a mí, allí en el mismo versículo, arroja algo y es que dice que yo soy Jehová. Para poder entender y conocer a Dios, tenemos que reconocer que Él es Dios. Es importante entender eso, que para poder nosotros entenderle y conocerle, tenemos que reconocer que Él es Dios poderoso, que Él es el único que puede hacer las cosas y reconocer lo que es el reino de Dios, su grandeza y su dominio. Primera de Timoteo 1:17 dice la palabra de Dios, por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Mira, esposo, que es importante entender esto, porque hoy en día mucho cristiano no le da lugar a Dios como a alguien vivo, como a alguien que realmente está allí, que es poderoso, que es inmortal, que es invisible, que es el único, que es sabio Dios. Y realmente es importante entender esto porque hay muchas personas que tienen mucho conocimiento humano, o sea, conocen muchas cosas humanamente hablando, mucha parte teórica, mucha parte que sirve para, digamos, para lo que es el conocimiento natural, pero cuando hablamos de conocer, de entender a Dios, tenemos que primero reconocer su autoridad y su grandeza en nosotros y quién es Él en la creación, que es Dios, para poder entender a Dios y también entender las tres cosas que Él dice allí, que Él hace misericordia, juicio y justicia. Es importante entender esta parte porque habrán acciones de Dios que nos favorezcan como en la misericordia, pero habrán acciones de Dios como en los juicios que de pronto nos van a poner un poco tensos cuando nuestras obras sean analizadas. Y la justicia muchas veces
también en el corazón de nosotros puede generar muchas inquietudes, porque a veces la respuesta de Dios no es lo que yo realmente estoy pidiendo, pero para Él es justo cómo me está respondiendo. Y eso abarca muchas áreas de la vida del cristiano. Y por eso es importante entender esto, porque si yo no entiendo la soberanía de Dios, yo no puedo entender a Dios. Porque como Dios es soberano, Dios es absoluto, todo lo que Dios decida está bien. Gústeme a mí o no me guste, todo lo que Dios decida siempre estará bien sobre mi vida y sobre lo que nos rodea. Y esto es algo que tiene profundidad, porque muchas veces uno se hace un Dios al concepto de uno. Entonces uno dice, no, es que yo entiendo a Dios, pero cuando Dios le dice no a nuestra oración, ahí realmente tenemos que darnos cuenta si realmente nosotros estamos entendiendo la voluntad de Dios, porque Él está diciendo muy claro, yo hago misericordia, pero también hago juicio pero también hago justicia. Y Él está diciendo, alabes en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme. Y para poder entender y conocer a Dios, yo tengo que darle el lugar a Dios que le corresponde a Él, que es el lugar de soberano y que es el lugar de Señor y Rey, no solamente mío, sino de toda la creación y de todo lo que existe. Y muchas veces nosotros los cristianos hacemos eso a un Dios a nuestra imagen, a nuestra semejanza, y un Dios que obedece a lo que nosotros consideramos correcto cuando no es así. Por eso es que hay tanto cristiano en este momento con reclamos hacia Dios por eso. Mire que esto me recuerda con Jacob, amor, y es de que Jacob tuvo un encuentro con Dios y esto me confrontó bastante y el Señor me enseñó algo sobre esa historia. La Biblia dice que Jacob caminaba común y corriente, él caminaba normal, pero cuando él tuvo ese encuentro con Dios, dice que él quedó cojo, porque todos conocemos la historia de que rayando el alba, el ángel lo descoyuntó y él quedó cojo y ya sabemos qué es lo que sigue diciendo en esa historia, para resumirle. Dice la palabra del Señor que cuando él recibió bendición, tuvo un encuentro con el Señor y quedó cojo. Muchas personas que no conocen a Dios, que no han tenido un encuentro con Dios o que no saben cómo opera Dios, no te van a creer. No, yo caminaba bien y ahora estoy caminando cojo. Y si te preguntan, ¿qué te pasó? No, es que tuve un encuentro con Dios. No te van a creer. Porque ¿cómo así? Antes Dios no es bendición, pues. Entonces Dios opera de una manera a veces que uno no logra entender. Él desafía el status quo y por eso es que muchas personas no logran entender. La Biblia habla en el libro de Eclesiastés, una cita que me acaba de regalar el Señor y quiero que vamos allí o usted la escriba allí y la guarde, esa cita. En Eclesiastés capítulo 11 versículo 5 dice la palabra: como tú no sabes cuál es el camino del viento o cómo crecen los huesos en el vientre de la mujer encinta, así ignoras la obra de Dios, el cual hace todas las cosas. Hay algo que tiene la obra de Dios en el cristiano, en las personas, de que las personas ignoran cómo es que Dios opera. Por eso usted y yo tenemos que estar en intimidad, manejar una relación con Dios para poder entender y poder creer en lo que Dios está haciendo. Cuando usted tiene una relación con Dios, usted empieza a conocer cómo opera Él, cómo se mueve Él, qué es lo que quiere, y Él te va a dar las fuerzas y te va a hacer entender su obra. Porque así como la mujer encinta, hermano, la otra vez, hoy en día podemos ver por medio de las ecografías, pero antes no había, no sabíamos cómo crecían los huesos. Así mismo ignora la gente la obra de Dios. Entonces, en esa ignorancia la gente se desespera, la gente, hermano, no desarrolla esa paciencia y comete errores y toma malas decisiones. Dios opera de una manera sobrenatural y no lo podemos entender. Lo que sí debemos de estar tranquilos y confiados es que Dios nos va a pasar al otro lado. Y esto es importante, para poder llegar a conocer a Dios. Yo tengo que tener un corazón dispuesto a entender la voluntad de Dios en mi vida, y no solamente en mi vida, sino en lo que sucede alrededor. Porque dice la palabra de Dios que el amor de muchos se enfriará debido a la multiplicación, o sea, debido a la maldad que hay en el mundo, el amor de muchos se va a enfriar, porque hay mucho cristiano y hoy en día vemos casos de muchas personas famosas que están menguando en su fe y literalmente se están yendo a la incredulidad total y se están apartando de Dios. Es porque se crearon un Dios imaginario, un Dios solo que era solo misericordia,
pero ignoraron que Él es también juicio, que Él es también es justicia. O sea, hay que entender es que yo tengo que extraer esta parte de la palabra y tengo que sacar a Dios de estar escrito en un papel y de verlo solamente como algo escrito allí, como una expresión. Verlo pragmático. Exacto, y una expresión escrita de Dios. Y entonces llega uno y dice, ay, Dios es misericordioso y todo. Sí, Dios es misericordioso y su misericordia es eterna, pero Dios también hace juicios y Dios también hace justicia. ¿Cuál justicia? La justicia humana, que es darle a cada quien lo que le corresponde. No, lo que Dios determina en su palabra es justicia. La verdadera justicia es la decisión de Dios sobre nuestra vida. Si Dios piensa que es justo que la persona muera, pues se tiene que morir y justo es. Y si Dios determina que esa persona debe de vivir, pues es justo porque Dios determinó que es justo, que la justicia en sí misma, la decisión absoluta de Dios sobre cualquier tema. Esa sería la verdadera justicia. La decisión de Dios es justicia. Así me guste o no me guste a mí, realmente yo tengo que acatar. Entonces, es interesante analizar esto porque cuando nosotros empezamos a entender a Dios, entonces nuestro corazón, que realmente ahí es donde se desarrolla el creer para llegar a la salvación, porque nosotros podemos confesar con nuestra boca por fe ser salvos, pero con el corazón es que se cree. Y para poder creer yo tengo que entender desde mi corazón la voluntad de Dios a través de su soberanía absoluta. Cuando empezamos nosotros a entender, eso empieza a abrir algo muy importante y es el conocer al Dios vivo, porque es que hay muchas personas que conocen al Dios de la letra, que es el Dios histórico, que es el Dios que hizo y hablan en tiempo pasado, ¿no? Y Dios hizo, y Dios hizo, y Dios hará, y hablan del Dios futuro, y Dios hará, y Dios vendrá, y Dios restaurará. Pero entonces el Dios del presente, ¿dónde está? O sea, es el Dios del pasado y el Dios del futuro, pero entonces, ¿dónde está Dios en este momento? Porque es que nosotros necesitamos el Dios de ahora, pero para yo poder tener el Dios de la hora, yo tengo que entender que yo tengo que conocer a Dios como opera. ¿No es cierto, esposo? Entonces es interesante ver eso, que cuando nosotros empezamos a conocer a Dios y empezamos a entender esta posición por medio de su palabra, porque hay que tener claro algo, hermano, usted se puede leer muchas enciclopedias, muchos libros, muchos autores, pero a usted lo único que te va a revelar a Dios es la palabra de Dios, o sea, es la palabra de Dios a través de la inspiración del Espíritu Santo, lo demás es añadidura humana. Entonces, en Hebreos 14:2, que es la otra cita a la que nos lleva, cómo empezar a conocer a Dios vivo, dice la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es viva, oiga, y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Para yo poder empezar a conocer a Dios, la palabra de Dios que es viva y eficaz, o sea, yo tengo que volver a la palabra. Hay personas que leen mucho y es muy bueno tener una lectura, pero realmente a veces se vuelve como un lector perezoso en cuanto a la palabra de Dios. Le gusta leer resúmenes, o sea, leen libros y estudios de otras personas que les resumen lo que es leer la palabra de Dios. Debemos de hacerlo, claro, porque eso nos amplía el conocimiento a la hora de edificarnos como seres humanos, pero tenemos que volver a los tiempos de la lectura de la palabra donde estamos nosotros y la palabra de Dios y el Espíritu Santo y nadie es más. Allí realmente pidiéndole la dirección y esa palabra que es viva y que es eficaz me va a empezar a llevar a conocer al Dios vivo como es realmente. Sí, lo que tú dices es muy importante, amor, porque hoy en día la gente quiere todo rápido y quiere todo fácil. Y por eso es que sacaron los reels de Facebook y sacaron los shorts, los videos cortos, ¿para qué? Todo rápido. Entonces la gente hoy le gusta a los pastores de 10 segundos. Dicen algo en 10 segundos en esos videos cortos y ya se les vuelve una verdad. Entonces la gente traga entero. Pero cuando usted lee la palabra del Señor, la palabra tiene un poder tan impresionante que dice que la palabra es eficaz y dice que es su espada cortante y penetra hasta el alma y separa lo que es de las emociones de lo que es espiritual
espiritual, lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Cuando tú lees la palabra del Señor, va a traer un discernimiento, va a traer una separación. Nadie te va a poder engañar porque en la Biblia está todo. La Biblia dice que la palabra de Dios es útil para instruir, para redarguir, para ser el maestro, para toda buena obra, para preparar a las personas. Cuando tú lees la Biblia, la gente, nadie te va a poder engañar porque vas a poder separar lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Pero hoy la gente le da pereza leer la Biblia y quiere los resúmenes, quiere todo rápido, un evangelio de microondas. Y mira, esposo, que es interesante volver a recordar esta definición. Dice conocer, adquirir conciencia de alguien. Es importante entender esto, ya para ir finalizando. Hebreos 3:12 dice, mira hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Entonces realmente para nosotros llegar a conocer a Dios, amado hermano, tenemos que tener un corazón dispuesto para empezar a admirar, empezar a desarrollar una admiración, una fe inquebrantable por nuestro Señor a través de su palabra. Y esto nos va a permitir que cuando lo conozcamos y entendamos, podamos llegar realmente a decir esta palabra que dice, para el que cree, todo le es posible, porque ha podido entender a Dios desde la misericordia, desde el juicio y la justicia que Él puede aplicar a su creación. Entonces, mis amados hermanos, Dios les bendiga a todos ustedes. Gracias por este tiempo que se nos ha permitido estar aquí, que el Señor sea trayendo sabiduría, entendimiento de esta palabra a su corazón, de empezar a entender cómo conoces a Dios, cómo lo entiendes y si realmente estás viendo a Dios como debe de ser, como el ser vivo que Él es. Amados hermanos, Dios les bendiga a todos ustedes. Les habló su pastora Darlene Sánchez Bustamante. Dios me los bendiga. Un abrazo para todos. Espero que esta palabra les haya sido de mucha edificación y para nosotros ha sido un placer poder compartir con ustedes. Bendiciones.